El Holocausto no tuvo la última palabra. Frente a una nueva deportación masiva hacia los campos de concentración y exterminio, hace 76 años, hoy recordamos que entre el 19 de abril y el 16 de mayo de 1943, Mordejai Anilevich, miembro del movimiento juvenil judío Hashomer Hatzair, lideró el levantamiento del gueto de Varsovia. Ante la humillación, combatieron al nazismo en una acción valiente que recuperó la dignidad y la tan vapuleada identidad judía. Otras formas de resistencia, heroicas por cierto, fueron el mantenimiento de los rituales judíos, las expresiones artísticas, la interpretación de músicas típicas, representaciones teatrales y el armado de bibliotecas. A pesar de la desesperación, luchaban por sobrevivir. Sostener la integridad y la humanidad se constituyó en la más elocuente de las resistencias. Sobrevivir fue resistir. Gracias a la DAIA y a todos ustedes por dejarme participar de semejante acto. Se lo digo con el mayor de los respetos, pero sobre todo con una profunda admiración que tuve y seguiré teniendo por todos ustedes y por todos nosotros también. Somos todos iguales, así que buenas noches y muchas gracias. Una de las acciones de mayor coraje emprendidas para resistir al nazismo fue en el otoño de 1939, cuando activistas judíos de Varsovia, basados en el buen saber del historiador Emanuel Ringelblum, crearon un archivo secreto escondido en 3 vasijas de leche, al que llamaron Oneg Shabbat, la dulzura del Shabbat, para documentar la vida y la muerte de los judíos en los guetos y en los campos de concentración. Entre los años 1942 y 1943, enterraron esos documentos en esos recipientes de metal, como esta vasija de leche, que se exhibe hoy en el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Aún hoy se conoce que existen documentos todavía no hallados. El Holocausto no tuvo la última palabra. Durante la Shoah, en muchos casos, los primeros obligados a abandonar sus hogares eran los hombres, lo que producía cambios sustanciales de los roles familiares tradicionales. El estereotipo todavía vigente de la mujer confinada a las tareas hogareñas favoreció que los nazis no sospecharan de inmediato que realizaban inimaginables actividades de resistencia, como la médica Rosa Sabat-Gabronska, quien arriesgadamente se ocupaba del cuidado de los niños en el gueto de Vilna y que por su iniciativa se estableció una guardería donde eran alimentados. También Baba Joenova, una actriz de teatro famosa en Praga antes de la guerra, que en julio de 1942 fue deportada al gueto de Terezín, donde siguió actuando, dirigiendo y haciendo teatro para los niños y los jóvenes. Frunka Plotnica, de 29 años, dirigió valerosamente el levantamiento en el gueto de Benchin. Aunque no contaban con posibilidades de éxito, fue el último desafío de la comunidad judía para no ser deportados. El Holocausto no tuvo la última palabra. En más de 100 guetos de Polonia, Lituania, Bielorrusia, Cracovia y Ucrania, se formaron arrojadas organizaciones clandestinas con el propósito de generar levantamientos armados o unirse a los partisanos. En algunos casos, las rebeliones fueron espontáneas, pero por lo general
Las acciones de resistencia fueron planeadas, sabiendo cuándo el régimen nazi tenía previsto deportar a los judíos a los campos de exterminio. El Holocausto no tuvo la última palabra. En los campos de concentración también hubo heroicos actos de resistencia. En Treblinka, alrededor de 600 prisioneros participaron de la rebelión del 2 de agosto de 1943. Decenas de ellos lograron huir y algunos continuaron luchando hasta el día de la liberación. En Sobibor, solo 2 meses después, se produjo otra revuelta similar. En Auschwitz-Birkenau, en 1944, prisioneros judíos dinamitaron uno de los crematorios del campo con material explosivo que habían conseguido 4 mujeres judías bajo el liderazgo de Rosa Robota, que trabajaba en una fábrica de municiones. A pesar de que los reclusos de los campos casi no tenían contacto entre sí, no contaban con ayuda exterior, estaban físicamente debilitados, disponían de escaso armamento, sin ningún entrenamiento de combate, y se enfrentaban contra una maquinaria bélica de inusitada potencia. Se produjeron fuertes levantamientos. Valientemente en el campo Auschwitz-Birkenau, miembros de los Sonderkommando, comandos especiales de trabajo, lograron matar a integrantes de las SS. El Holocausto no tuvo la última palabra. Se llamaba Judith y tenía 11 años. En su testimonio cuenta: había gente con estatura espiritual que encontró en sí misma la fuerza emocional para sobrellevar el sufrimiento personal y la desesperación de su corazón y brindar apoyo moral a los niños. Puedo recordar la vela encendida de la primera noche de Hanukkah de 1943. Al día siguiente, se publicó una orden prohibiendo el encendido de las velas y las celebraciones de cualquier tipo. Justamente entonces sucedió un pequeño milagro. Hubo un corte repentino de la energía eléctrica. Entonces, por necesidad, se encendieron las velas, se pronunciaron las bendiciones y se cantaron las canciones. El Holocausto no tuvo la última palabra.